amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Levítico capítulo 10. Pero antes de empezar, como sabemos, necesitamos de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Un día más de tu amor y de tus bendiciones, Padre. Perdona nuestras faltas, por favor, y guíanos con el entendimiento de tu palabra, para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días en nuestra vida diaria, para que cada vez que tengamos que tomar alguna decisión, que lo hagamos siempre basados de acuerdo a tus enseñanzas. Líbranos de todo mal, Padre, y ayúdanos a aplicar tus enseñanzas todos los días en nuestra vida diaria, siendo más humildes, más amorosos, amando más a nuestro prójimo, pensando más en los demás. Perdona también nuestras faltas. Y te pedimos todo esto, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigos, entonces, este capítulo realmente es un capítulo triste. ¿Qué pasó? Pues como sabemos, Nadab y Abiú, junto con Eleazar e Itamar, los 4 hijos de Aarón, ¿verdad? Fueron los hijos de Aarón, quien fue el primer sumo sacerdote de Israel. Entonces, Aarón, que como sabemos es el hermano de Moisés, como hijos de Aarón, compartían su honor porque eran sus auxiliares sacerdotales. Y Nadab, el primogénito, era el siguiente en línea para ser sumo sacerdote. Como sabemos, era Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Entonces, el que seguía para ser sumo sacerdote era el hijo mayor, que era Nadab, el primogénito, que iba a ser el sumo sacerdote. Lamentablemente, él iba a ser el sumo sacerdote al morir su padre. Lamentablemente, como sabemos, Nadab y Abiú murieron. Pero vamos a aprender un poquito de ellos. Dice, para comenzar, Nadab y Abiú fueron especialmente favorecidos. Realmente que sí, ya que eran familiares de Aarón y de Moisés, ¿verdad? Entonces fueron especialmente favorecidos al familiarizarse tanto con Jehová, al tener unos lazos tan fuertes con él. De manera que Dios, de manera singular, a principios de la jornada de Israel por el desierto. Entonces, cuando ellos empezaron su salida, ellos eran siempre personas muy creyentes, desde los padres de Moisés, que siempre inculcaron eso a sus hijos y obviamente sus hijos a sus nietos. Entonces dice, estuvieron entre los seleccionados cuando Dios invitó a Moisés, Aarón y a 70 hombres más de edad de Israel a encontrarse con él en el monte Sinaí. Estos hombres distinguidos consiguieron una visión del Dios verdadero y comieron y bebieron. De modo que aquí Nadab y Abiú tuvieron el honor de estar entre estos hombres distinguidos. ¿Se imaginan? No sé si muchos de ustedes se acuerdan de lo que Dios había dicho, que traigan a hombres distinguidos. Pues Nadab y Abiú formaron parte de estos hombres distinguidos. Al año siguiente, Aarón y sus 4 hijos fueron instalados en el sacerdocio, ¿verdad? Hicieron una ceremonia impresionante, maravillosa, que presenció todo Israel. Esto de nuevo hizo que Nadab y Abiú, así como sus hermanos y su padre, disfrutaran de la providencia extraordinaria, ¿verdad?, que Jehová les daba. Entonces los 5 tuvieron que permanecer a la entrada de la tienda de reunión durante 7 días, como sabemos, para poder terminar la ceremonia completa. Al 8º día, estos empezaron a funcionar ya, a empezar a trabajar como sacerdotes, ofreciendo los sacrificios a favor de Israel. Como sabemos, habían sacrificios de paz, sacrificios por el pecado, sacrificios de expiación. Entonces, los sacerdotes, que eran ellos, se encargaban de hacer este trabajo. Evidentemente, antes de terminar ese 8º día, Nadab y Abiú procedieron a obrar por su propia iniciativa. Realmente no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó, pero
puede ser como dicen, lastimosamente tomaron su propia iniciativa. No obedecieron exactamente lo que Jehová les había dicho. ¿Qué los llevó a esto? No se sabe. Algunos se dice que quizás el pueblo estaba reunido, estaban festejando, ellos estuvieron tomando vino y como estaban un poco mareados, se puede decir, dijeron vamos a hacer el incienso de una vez, así no nos tenemos que levantar tan temprano, vamos a hacerlo ahora. Entonces hicieron algo que no estaba correctamente. Entonces vamos a ver qué cosas hay, qué cosas pueden ser. Entonces, como sabemos, antes de terminar el 8º día, Nadab y Abiú procedieron a obrar con su propia iniciativa. Algo que al tomar nuestra propia iniciativa, sabemos que podemos cometer errores. Cuando nos basamos en nuestro propio entendimiento, es donde empezamos a cometer errores. Eso fue exactamente lo que le pasó a Eva. Ella decidió escuchar a la serpiente y comer de ese fruto, usando su propia iniciativa. Que si se hubiera mantenido en la obediencia, en lo que Jehová le había dicho, pues no hubiera pasado nada. Entonces vemos que desde un principio y en cada una de las cosas que vamos leyendo, cuando los personajes toman su propia iniciativa o hacen las cosas a su manera, es donde empiezan los problemas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Estuvieron considerando frívolamente estas actividades solemnes. ¿No le daban la importancia que merecía? ¿O se les había subido a la cabeza toda esa prominencia, ya que eran los sacerdotes y se creían quizás superiores, de modo que obraron con orgullo y ambición? Quizás dijeron, bueno, nosotros somos los sacerdotes y podemos hacer lo que nosotros queramos. Hagamos las cosas a nuestra manera. ¿Fue lo que los llevó a hacer esto? ¿El orgullo? ¿Sentirse mejor que los demás? ¿Sentirse en un nivel superior a los demás? Obviamente, todas estas circunstancias que los llevaron a hacer eso son totalmente negativas. Uno, propia iniciativa. Vuelvo y repito, cuando hacemos las cosas con nuestro propio entendimiento, es donde empiezan los problemas. Siempre debemos basar nuestra vida, nuestras acciones, de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Padre. Segundo, el hecho de tener un buen cargo, tener una buena posición, los llevó a ser orgullosos. Entonces sabemos que eso es negativo, porque si estaban ellos en esa posición de sacerdotes, no fue porque eran especiales o hicieron algo diferente, simplemente porque Jehová los escogió. Fue gracias a Él. Por lo tanto, deberían haber mostrado más obediencia, más humildad, porque sabiendo que aún no lo merecen, siendo seres tan imperfectos, Dios los escogió, al igual que Aarón. Entonces, no importa la posición en que nosotros nos encontremos, si tenemos personas a nuestro cargo, quien nos ha puesto ahí es Jehová. Y muchos dirán, pero ¿cómo? Si yo soy la que he estudiado, yo soy la que me he quemado las pestañas, yo soy la que me he esforzado, yo soy la que... Sí, pero ¿quién te da esas habilidades? ¿Quién te da la inteligencia? ¿Quién permite que tengas vida? ¿Quién permite que puedas leer y hablar? Todo lo que somos y lo que tenemos solo es gracias a Jehová, a su infinito amor. Y si estamos en la posición que tenemos, es gracias a Él, porque Él nos guía y nos ayuda. Y todos lo debemos a Él. Entonces tenemos que aprender a ser humildes y agradecidos, y no dejarnos llevar por el orgullo y sentirnos mejor que otros, porque ya sabemos que nadie es mejor que nadie, que todos somos iguales. Entonces, presuntuosamente, Nadab y Abiú
tomaron y trajeron cada uno un braserillo y pusieron en ellos fuego y sobre él colocaron el incienso y empezaron a ofrecer delante de Jehová, que era un fuego ilegítimo. Entonces, ellos prepararon el incienso y lo llevaron. No sabemos si era porque querían seguir tomando y no deseaban levantarse más temprano. Preferían avanzar con las tareas que tenían que hacer. Pero tomaron sus propias decisiones. No obedecieron. Y eso les costó la vida. Hicieron algo que no tenían que haber hecho porque eso no era algo que tenían que hacer en ese momento. Entonces era ilegítimo. Llevaron el incienso y empezaron a ofrecerlo delante de Jehová. Ese fuego que era ilegítimo. ¿Por qué era ilegítimo? Porque no era el momento de ser presentado a Jehová. No era algo que Dios había pedido que lo hicieran en ese momento. Todo tenía su tiempo y su momento. Entonces ellos irrespetuosamente no les importó realmente obedecer, sino les importó solamente ellos. Desobedecieron, se fueron realmente contra Dios mismo. Porque dijo, ¿sabes qué? Ok, Dios habrá dicho eso, pero nosotros lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a llevar el incienso de una vez. Para que no se queme, para que esté siempre prendido, que es como Dios quiere, pero ya mañana nos dormimos hasta más tarde, no tenemos que levantarnos más temprano. Pero Dios nos dijo, piensen y tomen ustedes su propia iniciativa, hagan como mejor les parezca. No. Dios les dio exactamente las reglas de cómo tenían que hacerlo, a qué hora tenían que hacerlo. Y obviamente cómo tenían que presentarse a la tienda, al tabernáculo. Entonces, una falta de respeto y se fueron contra Dios mismo, contra sus propias normas. ¿Sabes qué? No voy a escuchar a Dios, voy a hacer lo que yo creo. Se fueron contra Dios mismo. Entonces, Nadab y Abiú, como digo, llevaron el incienso y lo presentaron delante de Jehová, que era un fuego ilegítimo, ya que Jehová no les había prescrito. Con esto salió un fuego de delante de Jehová y los consumió por dentro. No es que por fuera hayan estado quemados, no. Era como un fuego que salió y entró a su interior y los quemó. Y de esa manera, lastimosamente, por su desobediencia, por usar su propio entendimiento, por hacer las cosas a su manera, por su orgullo, murieron. Dice, bien puede haber sido algo que contribuyera a su falta de respeto. ¿Qué hizo que ellos faltaran el respeto a las normas, a lo que Jehová había dado, a los aspectos tan serios que era el servicio sacerdotal, que ellos tenían esta gran oportunidad de servir a Dios? ¿Qué los llevó a que este servicio sacerdotal haya sido que hayan faltado? Quizás, como les decía a un comienzo, puede haber sido que ellos bebieron vino, ¿verdad? U otra bebida semejante en aquella ocasión. Y entonces el vino, obviamente, pudo haberles dado una actitud más frívola y llevarlos a hacer algo tan presuntuoso y tan imprudente como hacer un fuego ilegítimo. Por lo menos esto parece desprenderse de las instrucciones de Jehová a Aarón poco después del incidente. Entonces, puede realmente que ellos hayan estado festejando en una reunión, ya bien sea del pueblo, ya bien sea en su casa, ya bien sea entre ellos, y quizás se les pasó el vino, o estando con el vino o con el licor que hayan tomado. No pensaron, porque como sabemos, el licor, cuando lo tomamos más de lo normal, no nos deja pensar bien, no nos deja tener las cosas con claridad. Y esto puede ser que haya hecho que ellos tomaran una actitud frívola, sin ver las consecuencias y la obediencia que tenían que tener y quienes eran ellos, ¿verdad?
Al parecer, estos dos chicos habían bebido y entonces no pensaron en las consecuencias, ya que como sabemos el licor muchas veces no nos deja pensar. Y entonces no pensaron las consecuencias y entraron al tabernáculo mareados. No sabemos en qué forma, si una forma reilona, irrespetuosa, y fueron a llevar el incienso ilegítimo. ¿Por qué decimos que puede haber sido el vino? Porque como sabemos más adelante, Aarón y sus hijos tienen que permanecer en el tabernáculo, y ahí Jehová le habla a Moisés y le dice: no bebas vino ni licor embriagante, tú ni tus hijos contigo, cuando entren en la tienda de reunión, para que no mueran. Este estatuto es hasta tiempo indefinido para sus generaciones, tanto para hacer distinción entre la cosa santa y la profana. Bueno, entonces lo que nos dice claramente es que si van a hacer esto, o sea, si van a servir, tienen que atender el tabernáculo, tienen que estar santos, tienen que estar puros, tienen que estar limpios para poder estar cerca de la presencia del Señor. No deben beber licor. Entonces eso nos lleva a pensar que si Jehová le dijo eso, porque antes no les había prohibido, pero después de lo que pasó, Jehová, para protegerlos, les dijo: no vuelvan a beber vino si van a entrar al tabernáculo. No más vino. Entonces eso nos lleva a pensar que probablemente tanto Nadab como Abiú habían estado bebiendo vino o algún alcohol, lo cual los llevó a actuar tan irresponsablemente, ¿verdad? Tan irresponsablemente. También dentro de esta lectura hay algo que es bastante fuerte y que al principio quizás muchos no entendamos. Cuando Nadab y Abiú mueren, Moisés le dice a Aarón, les dice: no lloren, le dice a Aarón, a Eleazar, a Itamar, ¿verdad? Los dos hijos que le quedaban a Aarón: no lloren, ni se despeinen el cabello, ni se rasguen sus vestidos, porque si lo hacen, Dios les dará muerte también, y hará caer su ira sobre todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos estaban ungidos. Ellos estaban ungidos y separados para estar cerca a Jehová, para tener la oportunidad de servir a Jehová. Entonces muchos dirán, pero en ese momento cuando uno pierde un hijo, cuando uno pierde un familiar, uno lo que quiere es desfogar, llorar, sufrir, lamentarse. Pero en ese momento ellos no podían hacerlo. ¿Por qué? Porque estaban bendecidos, estaban ungidos con Jehová. Y lo único que debía haber en sus corazones, en su mente, en su cuerpo, es alegría, es tranquilidad, es paz. Y muchos quizás dirán, pero todos tienen derecho a llorar y a sufrir. Pero recordemos que ellos tenían algo mucho más fuerte. Tenían a Jehová, estaban ungidos, estaban llenos de él. Y justamente les dijo: quédense en el tabernáculo, no salgan de aquí. ¿Por qué? Porque si salían, la gente se les iba a acercar y les iba a hacer recordar y les iban a hacer sufrir y los iban a hacer llorar. Ay, lamento mucho, qué pena lo que te pasó. Y entonces, ¿qué cosa van a hacer ellos? Van a querer llorar, no van a poder controlarse. Entonces, para alejarse del sufrimiento que sea más incontenible, sino que sea contenible, se quedaron en el tabernáculo. Y el tabernáculo, como sabemos, estaba en la presencia de Dios. Jehová estaba ahí. Entonces, entre ellos, sabían que no tenían que preocuparse.
lamentablemente ellos actuaron mal, y esos días que ellos estaban ahí, Dios les daba y les llenaba de esa fortaleza que necesitaban, del entendimiento que necesitaban, de la aceptación que necesitaban. Entonces ahí ellos estaban tranquilos, sabían que no debían llorar, sabían que habían sido ungidos, que estaban llenos de Dios, que Dios estaba ahí con ellos y que Dios les daba esa fortaleza que necesitaban. Entonces ellos tenían esa paz en sus corazones, esa tranquilidad que necesitaban, que todo estaba en manos de Dios. Y que lastimosamente lo que sucedió fue una irresponsabilidad de esos jóvenes. Una irresponsabilidad que no sabemos exactamente qué los llevó, o quizás fueron todos. El hecho de sentirse superiores a los demás, el hecho de estar con el vino que no los dejó pensar, el hecho de hacer las cosas a su propio entendimiento de una vez y no esperar a mañana para no levantarnos tan temprano. Entonces, sabemos también que no está mal que uno beba, ¿verdad? Jesús nos enseñó que está bien, uno puede tomar 1 o 2 copas si uno lo desea, pero no es algo que tenga que hacerlo todo el tiempo, no es algo que tenga que ser necesario, porque sabemos que si tomamos y tenemos que hacer algo tan importante, no lo vamos a hacer realmente como debemos. Es como cuando uno va al trabajo. Nosotros no podemos ir al trabajo tomados, así hayamos tomado una botella de cerveza, una botella de vino o cualquier tipo de alcohol. Porque nuestras capacidades no van a estar al máximo, no vamos a dar lo mejor de nosotros. Entonces, aún más, cuando vamos a hacer cosas tan importantes, como ellos tenían que hacer, que son cosas de Dios, que son cosas santas, que son cosas puras, pues con más razón tenemos que mantenernos siempre sanos, siempre con nuestros 4 o 5 sentidos, para hacer las cosas como Dios nos pide que la hagamos. Entonces, como digo, en un evento, en una reunión, quizás queramos tomarnos un vino, una copa, eso está bien, pero el exceso es lo que ya lleva al pecado. Y también en los mandamientos está que no debemos emborracharnos. ¿Por qué? Porque nos hace daño, porque nos daña el cerebro, nos lleva a hacer cosas que después podemos lamentar, como es en el caso de Nadab y Abiú. Entonces, si uno se pone a pensar en cada cosa que nuestro Padre nos enseña, en cada cosa que Jesús nos ha dicho, solo están buscando nuestra protección, mantenernos alejados de las cosas malas, cuidarnos, porque ellos nos aman mucho. Y en todo lo que nos dicen siempre es para nuestro bien, por el amor que nos tienen. Entonces, bueno, realmente lamentable, y nos lleva a entender a nosotros lo importante que es hacer las cosas en la manera correcta, no usando nuestro propio entendimiento, sino simplemente aplicando las enseñanzas que Dios nos da. A ser obedientes, hacer las cosas que Él nos pide y no usando nuestro propio entendimiento, porque es ahí donde empiezan los problemas o las complicaciones. Luego dice, el Señor habló con Aarón y le dijo acerca de las bebidas, como ya leímos, no bebas vino ni otras bebidas alcohólicas cuando tengas que entrar en el tabernáculo, ya que, como sabemos, en el tabernáculo está Jehová y es una falta de respeto. Y también sabemos que ahora no tenemos un tabernáculo cerca, pero Jehová sí está cerca. Él está en el cielo y siempre nos está mirando en todo momento. Por eso cuando oramos, Él nos está mirando, nos está escuchando.
Entonces, si queremos siempre hacer su voluntad, si queremos siempre ayudar al que necesita, si queremos siempre llevar su palabra, tenemos siempre que estar sobrios, tenemos siempre que estar con todos nuestros sentidos listos y preparados, porque cada día debemos estar listos a servir a Jehová, a hacer su voluntad. Y por eso, si tomamos vino, no nos va a ayudar a estar como Él desea que estemos. Entonces, si tomamos la decisión de mejor no hacerlo y dedicarme a lo que sí es importante, pues hacerlo. Claro, cuando es momento de hacer las cosas de Jehová, pues no podemos, ¿verdad? Pero si a veces tenemos una reunión y queremos tomar una copa, algo, eso está bien. Pero recordemos que el exceso jamás es bueno. Y sobre todo que estaríamos yendo en contra de las enseñanzas de nuestro Padre. Y algo cortito más que quería agregar, le dijo también Jehová le dijo a Aarón, porque de esta manera podrás cumplir con tu deber, que consiste en enseñarle al pueblo a discernir entre lo santo y lo ordinario. Recordemos que Aarón escuchaba también la voz de Jehová y obedecía a través de su hermano Moisés. Entonces, todo lo que ellos les decía al pueblo es porque Jehová así lo había dicho. No es porque una asociación se le ocurrió, a un grupo se le ocurrió decir eso, no. Era directamente dadas por Jehová. Entonces, Aarón tenía que ser santo, enseñar al pueblo lo que era santo y ordinario. Todo lo que tenga que ver con Dios es santo. Su Biblia, su palabra es santa y merece respeto. Todo lo que tenga que ver con Él. Y como sabemos, lo ordinario es lo que hay en este mundo, las cosas que da a este mundo, de lo puro y lo impuro. Puro es solamente Dios. Y lo impuro pues es lo que está en este mundo. Y eso es lo que Jehová quería, que tanto Aarón como todos los levitas se encarguen de hacer para que el pueblo cada día esté más cerca a Dios y no se alejen de Él. Pero bueno amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Espero que la hayan disfrutado, que tengan un maravilloso día y que Dios los llene de muchas, pero muchas bendiciones.